¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 77 carillas tiene justamente esta decisión de la Cámara Federal, que va en el mismo sentido, idéntico sentido, que la resolución del juez Rafecas. Desestimar la denuncia de Nisman por inexistencia del delito, así, a rajatabla. La misma convicción que Rafecas tuvo la Cámara. Decisión dividida, 2-1, fallo lo mismo. Da igual, 2-1 o 3, da igual. Ballestero y Fara a favor de desestimar y Freyler, perdón, y Fara en contra. Indudablemente el partido judicial volvió a fallar a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Es la segunda victoria de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a esta denuncia que iniciara en su momento el fiscal Nisman. Los fallos deben respetarse, esa es la cuestión. Les guste o no les guste, a quien les tiene que gustar o no gustar. La verdad, los fallos en un sistema democrático se deben respetar. Un fallo que fue muy bienvenido en el gobierno, muy festejado en el gobierno. Se dio lo que quería el gobierno que ocurra, se dio en primera instancia, se dio en segunda instancia. Ahora, el fiscal Moldes va seguramente a apelar a la Cámara de Casación y de la Cámara de Casación, si sale en contra, irá a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual este es un camino larguísimo que va a pasar más allá seguramente de las elecciones presidenciales del mes de octubre. Ahora va a ir a casación penal, pero ya hay dos antecedentes que desestimaron, reitero, la denuncia presentada por Nisman. Ahora, eso sí, ¿no? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién mató a Nisman? ¿Qué pasó con Nisman? Que murió por la denuncia no hay ningún tipo de duda, ningún tipo de duda. Ahora, ¿se mató porque la denuncia era un mamarracho y él sabía que este era el camino? Una decisión como la de Rafecas, una decisión como la de la Cámara, posiblemente la misma decisión de la Cámara de Casación. ¿Se mató porque él sabía, se dio cuenta que cuando leyó esto era un mamarracho? ¿O lo instigaron a matarse por algo? ¿O lo mataron? ¿No? Todavía esa es la pregunta que queda, ¿no? La pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con Nisman? Me voy a ir rápidamente con Vanessa Petrillo, allí a Comodoro Pi. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, contame, datos. Bueno, te cuento, vos lo decías, ¿no? Es un fallo contundente, un nuevo revés para la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Ya teníamos un fallo fuerte del juez federal Daniel Rafecas y ahora la Cámara Federal, por 2 votos contra 1, acaba de confirmar esta desestimación de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, por supuesto, encubrimiento del atentado a la AMIA contra la presidenta, contra Héctor Timerman y otros acusados por el fiscal Nisman. El fallo es muy interesante. Si vos lees los fundamentos que han dado los camaristas, los que votaron a favor de desestimar la denuncia, me refiero a Jorge Ballesteros y Eduardo Freyler, son muy interesantes. Abre la votación Jorge Ballesteros diciendo que es muy seductora la denuncia de Nisman, pero cuando se la comienza a analizar detenidamente, cuando se la ve con claridad, no hay ninguna verosimilitud de que exista algún tipo de delito en esta denuncia. Es fuerte los considerandos o los fundamentos que da Ballesteros en ese sentido, hablando sobre el memorándum de entendimiento con Irán y la Comisión de la Verdad, algo que nunca llegaron a concretarse. El memorándum de entendimiento fue declarado inconstitucional por esta misma Cámara, recuerda Ballesteros. Fue declarado inconstitucional, pero nunca un plan criminal o un delito. Vos sabés que en uno de los párrafos, vos lo leíste o lo dijiste al comienzo, el memorándum dice, pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, pero nunca puede verse en este memorándum un plan maquiavélico. Esto lo dice textualmente el voto del juez Jorge Ballesteros en este fallo. Queda muy claro que
no entró en vigor este memorándum, no entró en vigor la Comisión de la Verdad y que nunca se cayeron las alertas o notificaciones rojas contra los iraníes imputados. Esto quedó muy claro en el fallo. Gracias Vanessa. Seguimos aquí analizando justamente este fallo, importante fallo, con Jorge García. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, ¿me das un segundo para repasar un poco por qué llegamos hasta este lugar, ¿no? Recordemos que en Argentina hubo 2 atentados terroristas en Embajada de Israel, 1992 y 1994, AMIA, la Asociación Mutual justamente de la comunidad israelita en la Argentina. Y en este tema tenemos 3 casos. La muerte de Nisman, que tiene todo el tema de el caso AMIA. Tenemos justamente la conexión argentina, que la Corte justamente pidió en las últimas horas que se acelere el juicio oral. Se supone que va a ser hacia fin de año. Hay que ver si hay turnos, en este caso, en los tribunales orales. Y este caso en sí mismo, que había aparecido el día 14, el día 12 de enero, llega el fiscal especial AMIA, designado en el año 2004, con un presupuesto, con personal para solamente abocarse. Cuando fiscales se abocan a varias causas, en este caso era solamente el fiscal de la causa AMIA. ¿Qué teníamos? Se había avanzado en 2004, incluso con el trabajo del juez Canicoba Corral, se logra, se pide y en su momento, con apoyo del gobierno, pero un pedido de la justicia, Interpol dicta. Y tenemos 5 cédulas rojas. Entre eso se recuerda el caso de Baidi, el ministro de Defensa de iraní, que vino paseando y estuvo en Bolivia y se escapó, que siempre fue un tema de debate. De eso trata una cédula roja, el pedido de que podía estar justamente una policía internacional, detenerlo y prestar declaración. Nunca eso se pudo. Y cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a la Asamblea de Naciones Unidas en varias ocasiones, siendo presidenta, dice, pedimos el mismo discurso que Néstor Kirchner, que colabore Irán, que colabore Irán. En un momento dice, no, vamos a armar una mesa y se firma un acuerdo, un memorándum. Pasa por el Parlamento de la Argentina y ese es el famoso memorándum de entendimiento Argentina-Irán, que se cuestionó. Se cuestionó la política, pero logra tener los votos y después también es cuestionado en la justicia. A partir de ese memorándum, ve, con los datos que por lo menos entiende y que tienen valor, el fiscal Nisman dice, acá tengo una causa. Hay un acto criminal que lo encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller y otros dirigentes. ¿Para qué? Para darle y brindarle impunidad a estos 5 iraníes acusados por la justicia argentina. ¿Y a cambio de qué? De dinero, de acuerdos comerciales, de energía, grano, y que se caigan esos 5 cédulas rojas. Las cédulas rojas finalmente quedaron en pie. Y me parece que hoy ese fallo, que primero lo lleva adelante Rafecas y después, en este caso, la Cámara Federal, la Sala 1, digamos, comienza y le pone otra vez esta idea de lo tenemos que rechazar, lo desestimamos. Es cierto que tenemos una placa, a ver, Charlie, si podemos ver cómo fue la votación. Ahí tenemos. Esos son los 3 integrantes de la Sala 1. Recordemos que venía de recorrer un fallo de primera instancia, ahí, instrucción, era Rafecas. Acá ya vamos a un tribunal de alzada. Cámara, Sala 1, Ballestero, Eduardo Fara, Eduardo Freiler. Bien lo decía Vanessa Perillo, que hizo excelente trabajo y justamente en C5N, Minuto 1 Radio, estuvimos hoy la primicia, los primeros que dimos la información. Acá tenemos, vota a favor Ballestero. Cuando comienza las 77 páginas, como bien dice Eduardo, comienza a desarrollar su voto. Cada uno hace un esbozo y un desarrollo de su voto. Y después le sigue Freiler y también apoya la moción, el voto de Ballesteros, con palabras muy duras de Ballesteros. Una parte dice lo siguiente: cuando uno se detiene y avanza en sus detalles, los contornos, está hablando justamente de lo que esbozó en su momento Nisman y después recoge Policita y después defiende el fiscal general Moldes, y avanza en sus detalles, los contornos de los que se dice ya no son tan nítidos, como si se tratara de un pase de ilusionista. En casos como este es preciso analizar las cosas más cerca para poder develar su real entidad. Y quien sí da crédito es el camarista Fara, pero el voto es 2-1. ¿Qué dice Fara? Mire,
acá deberíamos haber llevado adelante algún tipo de medidas de prueba, pedir algún tipo de información acerca de las declaraciones de las personas antes de cerrar. Por eso él dice, frente a una denuncia, si tiene un viso de credibilidad, hay que avanzar. Ese es un poco su argumento en donde lleva adelante, en este caso, el voto que iba en línea con el reclamo, diciendo, no es que le daba la razón a Nisman, sino que dice, me parece que se podía avanzar. Pero como esto funciona así, sala 1, 2-1 es el voto. Jorge, después seguimos analizando punto por punto y remarcando algunas frases interesantes del fallo que las tiene, y son muchas en esas 77 carillas. Están con nosotros dos invitados, Sebastián Lacunza, que es periodista de Buenos Aires Herald. ¿Qué tal, Sebastián? Y Sergio Burnstein, que es familiar de víctimas de la AMIA. Sergio, ¿qué tal? Gracias por venir. Opinión acerca del fallo, usted como familiar de una víctima. Bueno, nosotros cuando se conoció la denuncia, lo primero que entendimos y lo hicimos público era que era más una denuncia política que jurídica. No encontrábamos argumentos a primera vista. Luego, bueno, se estudió la denuncia por parte de los asesores letrados y llegaron prácticamente a la misma conclusión que están llegando los jueces. Vale decir que esto no es ni siquiera para ponerse ni contento ni triste, simplemente es, como usted bien dijo, estamos a derecho y hay que respetar los fallos. Hay que respetar los fallos. Sin ninguna duda. Guste, no guste, la verdad. Es que ya, justamente a eso me quería referir, ya esto no va por si gusta o no gusta. Es decir, hay muchas cosas que no gustan, pero tienen que estar sujetas y acordes a la ley. Exactamente. Y si los jueces, estos mismos jueces que fallaron en contra del memorándum, hoy entienden que la denuncia que hizo Alberto Nisman carece de fundamentos como para llevar adelante una investigación, a quienes no les gusta, bueno, y que exigen justicia, esto es justicia. La justicia no es la que a uno le conviene o la que uno quiere. La justicia es la de los ojos vendados. Y esa es la que necesitamos que en Argentina de una vez por todas tengamos. Y por eso, desde hace casi 21 años, nosotros estamos a derecho. Con todo lo que ha ocurrido en la investigación del atentado a la AMIA, con el memorándum y con esta triste, lamentable y dolorosa muerte de Alberto Nisman, que coincido plenamente con usted. ¿Qué pasó con Alberto? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta que sigue quedando, duda. ¿no? Y no creo usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Se mató porque la denuncia se dio cuenta que la denuncia era un mamarracho? ¿O lo instigaron? ¿O se mató? ¿Qué cree usted? La presidenta dice que se mató. No. El otro día Julián Álvarez, el subsecretario de Justicia, el número 2 de Justicia, dijo también, se mató. ¿Usted qué piensa? Yo creo que aventurar una opinión, que la tenemos, por supuesto que la tenemos. ¿Quién no tiene una opinión sobre esto? Sí, claro. Una hipótesis. Creo que sería una falta de respeto por él, por la familia, lo dijimos del primer momento. Hay que esperar que la justicia, esta famosa justicia, nuevamente, que estamos esperando que nos dé la respuesta. Yo creo que sobre esto hacer una hipótesis sería muy aventurado. Seguramente no tenemos todos los elementos que tiene la Fiscalía, pero hay algunos detalles donde hay que tener mucho cuidado. En algún momento fue más importante lo que dijo un cerrajero que lo que podía decir la fiscal. Tal cual. Entonces, estamos hablando de algo que conmocionó la República Argentina, que conmocionó en el mundo. Han llegado hasta de China a hacernos entrevistas. Hoy la causa por la muerte de Nisman. Por la muerte de Nisman, sí, claro. Sin ninguna duda. Sí, claro. Nuevamente el atentado a la AMIA está en primera plana en el mundo, pero a raíz de la muerte de Alberto Nisman, más allá de la denuncia, porque la denuncia por sí mismo creo que no hubiera tenido esta conmoción si lo que ocurrió con Alberto Nisman. Pero... que murió por la denuncia no hay duda. Ahora el tema es, en el marco de qué murió. Sin ninguna duda. Por esa denuncia. Por supuesto. Yo trato de no leer, aunque parezca mentira, porque hay ciertas cosas que se van produciendo, que se dicen, que realmente causan mucho dolor, mucha pena. Hay que tener cuidado. Tantas cosas se dicen y carecen de fundamento o porque tienen alguna viso de apetencia de que suceda, es decir, cuántos quisieran que lo hayan matado y que haya sido el gobierno, que lo haya matado y que haya sido Jaime Estiuso, y cada uno patea para su lado. Los iraníes o los venezolanos. Sí, que vinieron un helicóptero. Exactamente. No es así, no se debe hacer eso. Es decir, y si esto ocurre es porque la justicia está en falta. Desde hace muchos años. Sebastián Lacunza, periodista de Buenos Aires Herald. ¿Opinión? Bueno, es en efecto... O análisis que seguramente se verá mañana en el diario, ¿no? Sí, por supuesto.
Es en efecto la denuncia más grave que había recibido el kirchnerismo y la jefa de Estado en toda la gestión, por lo cual, como vos bien marcabas, es un paso político, una victoria política y judicial que libera a la jefa de Estado de esta gravísima acusación. Un peso muy grande. Ahora, que la denuncia era extremadamente débil, nosotros lo sostuvimos en el diario desde el principio, porque la verdad que al leerla, esta debilidad, esta contradicción, esta falta de fuentes, esta evaluación que hoy uno de los jueces en su fallo dice que parece obra de un ilusionista, esto creo que es un hecho que ha marcado hasta ahora Rafecas, que marcan 2 jueces de la Cámara Federal. Ahora entiendo que fue un proceso muy saludable que lo haya decidido la justicia en 2 instancias e incluso eventualmente en una 3ª instancia, vamos a ver qué ocurre. Y a esto voy porque me parece que algunas críticas al fiscal Polichita cuando apeló, me parece que eran apresuramientos del gobierno. Yo creo que el gobierno en todo caso hasta sale más fortalecido a raíz de que la denuncia tuvo este recorrido, que por ejemplo, si Polichita hubiera dicho no hay elementos, no hago nada. Creo que la muerte del fiscal Nisman en realidad era simplemente una denuncia, no era que se la llevaban presa a la presidenta y al canciller y a los demás. Era una denuncia que era para investigar, punto, qué sé yo. No era una condena. Una denuncia... Muchos lo tomaron como, ojo que esta es la condena. No, una denuncia. Con consecuencias institucionales gravísimas. O sea, era una denuncia tirada arriba de la mesa que si se comprobaba terminaba con el gobierno. Claro. Ahora, sí entiendo que el gobierno todavía tiene que dar respuestas. Una de ellas es por qué trabajó con los servicios de inteligencia como trabajó por lo menos hasta diciembre pasado. ¿Por qué trabajó con el fiscal Nisman? Digamos, el fiscal ahora había hecho, con todo respeto por una persona fallecida, pero había hecho un movimiento que despierta muchísimas dudas de por qué lo había hecho, por qué había presentado la denuncia. Y el gobierno avaló al fiscal durante muchos años, le dio muchos fondos, e incluso recordemos que se conoció los vínculos del fiscal con la Embajada de Estados Unidos a través de los cables de Wikileaks, y el gobierno no objetó en ese momento. Esto es hace 2 años, por lo cual me parece que ahí también hay elementos. El gobierno ahora descubre que gastaba en minas, en viajes, y que ahora lo descubre, no antes. Y lo que estaba claro era un vínculo irregular con una embajada extranjera, y me parece que el tercer elemento, pero ya eso, me parece que todas estas cosas son de otro plano. Digamos, la denuncia tenía un plano devastador para el gobierno. Ahora, esto es otro plano político que también, digamos, tiene una tradición argentina de manejo de los servicios de inteligencia. Tercer punto importante, me parece que el gobierno tiene que cuestionarse el por qué permitió que un personaje como Delía estuviera haciendo gestiones oficiosas. Chapeando con el gobierno de la manera que lo chapeaba, un impresentable, el Esteche y vaya a saber quién más, ¿no? Impresentables chapeando en nombre de la Presidenta de la República, la verdad. Digamos, cada uno puede chapear como quiera. Ahora, es cierto que el gobierno sabía del tenor de algunas declaraciones de Delía y le permitía asistir a la Casa Rosada a algunos actos oficiales. Otro punto, Eduardo, me parece fundamental. Muchas veces en Argentina el debate es entre errores del gobierno y errores de la oposición. Yo te pregunto, con esta denuncia débil, así lo marca la justicia y así lo marca, la verdad, cualquier jurista que acceda a la denuncia, o por lo menos los juristas más serios que yo consulté. Lo más fuerte eran las escuchas. Sí. Lo escrito era débil. Las escuchas sonaban fuerte, ¿no? Yo te pregunto si una oposición que en algún momento se para y dice veo esta denuncia débil, si una oposición no sale fortalecida, en lugar de tratar de dar cabida a lo que sea, cuando había elementos para criticar al gobierno, por ejemplo, lo que estamos marcando ahora del manejo de los servicios de inteligencia, del IA, la relación con Nisman, quizás la oposición hasta perdió una oportunidad de haber tomado distancia de una denuncia con estas debilidades. Sí. ¿Burstein quiere agregar algo más? No, respecto de lo que estaba mencionando, cuánto se sabía y por qué Alberto Nisman siguió siendo fiscal. Nosotros también estamos dentro de
ese concepto que se virtió. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos enterados de lo que ocurría con la Embajada de Estados Unidos y algo mucho más grave, que nos tocaba mucho más de cerca, que era una llamada por parte de Alfredo Nürberger, un empleado de la DAIA, llamando a la embajada para que interceda ante Alberto Nisman para que no siga investigando la condición local, que terminó siendo el encubrimiento y el pago de los $400.000 pesos. Para proteger a Veraja. Para proteger a Veraja, por supuesto, pero en definitiva que van a tratar de que este juicio que está próximo a comenzar tampoco se lleve adelante, van a hacer lo imposible, muchas. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos presentamos con Alberto Nisman para hacer la denuncia en contra, o para que se averigüe, mejor dicho, para que se investigue si esto era real, que la DAI había intercedido por medio de un empleado, Alberto dijo, preséntenmela que la voy a llevar adelante. A los 2 días me llamó y me dijo, no lo hagan, porque si ustedes presentan esta denuncia, como yo estoy involucrado, me tengo que apartar de la causa. Y nosotros decidimos, por voluntad propia, de que Alberto Nisman siga en la causa. Es decir, que a nosotros también nos cabe la generalidad de la ley. Pero ¿qué pasa? Llevamos 20 y en ese momento no sé si eran 15 años, y es como que uno ante la necesidad de saber peca de ingenuo o deja pasar ciertas cosas que con el diario del lunes hoy se ven diferentes. ¿Ustedes pero que siguieron tampoco aquello del nosotros. dicho más vale malo conocido que bueno por conocer? No, porque no estamos hablando ni de malo ni de bueno. Estamos hablando de una situación que se vivía y que se iban dando permanentemente situaciones. Nosotros dejamos de tener la confianza que teníamos en Alberto Nisman a raíz del memorándum, por las conversaciones privadas que manteníamos con él, por su posición, la cual conocíamos, y por muchas cosas que sucedieron, como por ejemplo, en la última conversación que mantuvimos con él, ante el pedido que le hicimos respecto de que blanqueara la situación, si había expectativas o no, si había elementos de prueba, si él había podido finalmente conseguir algo concreto que no veíamos a lo largo de estos 10 años, él nos dijo, quédense tranquilos porque hoy sí que tenemos algo. ¿Y qué era ese algo? Nos dijo, tenemos las escuchas entre una persona, no puedo dar el nombre porque supuestamente sigue siendo un secreto, pero entre una persona que va próximamente a juicio y Moncher Rabani tenemos las escuchas. Entonces dijimos, bueno, por fin, casi 19 años. Y cuando la presentan, me dice, no, ¿sabés qué pasa? Es que vos sabés cómo juega la CIDE, espera el momento político oportuno para entregar información, yo sé que la tienen. Y esto es vergonzoso, porque la CIDE, según Alberto Nisman, claro, y con la connivencia de él, claro, manejaba la información. Claro. Todo esto que vino a ocurrir es lo que finalmente nos llevó a nosotros a decir, no solamente no confiamos en la denuncia, sino que era el punto límite en el cual teníamos, y así como lo hizo Memoria Activa, nosotros, una vez que él hablara en el Congreso, también íbamos a dejar de reconocerlo como fiscal, porque fue la gota que derramó el vaso. Una duda, el 18F usted estuvo con el Papa. Sí. ¿Fue una coincidencia ese mismo día, el día de la marcha, o estuvo arreglado? No, si estuvo arreglado fue por parte del Papa, no por parte nuestra, porque nosotros pedimos una reunión a raíz de una... O sea, usted lo vio en la audiencia pública, donde va miles de personas. ¿Después tuvo una privada? No, en absoluto. No, la privada fue la pública, el bueno, por 5 eso. de julio del 2013, que tuvimos 2 horas. Nosotros ingresamos, pedimos una audiencia a raíz de una nota que nos hace el Observatorio Romano, donde dice, ¿le gustaría nuevamente estar con el Papa? Por supuesto que nos gustaría estar de vuelta con el Santo Padre, y más en el contexto de lo que estábamos viviendo en este país. Es decir, a ver si podemos juntos un mensaje de tranquilidad, de respeto por los muertos, pero nunca jamás, como se llegó a decir, en contra de la marcha. Creo que sería minimizar mucho una reunión con el Papa solamente por una marcha, que todo el mundo tenía derecho a marchar, no estábamos de ninguna manera en acuerdo con quienes la convocaban, es público conocimiento, sí. Y envié un mail. La respuesta del mail fue, el padre Jorge los espera el 18 para una audiencia pública. Nosotros ingresamos por la puerta Santa Ana con el secretario Karcher. ¿Por dónde entran los argentinos? No entramos de ninguna manera, como se dice, con el embajador, para nada, lo conocemos, yo lo conozco, Eduardo Valdés. No entraron con Valdés, no lo llevó en absoluto. Okay. Hicimos la cola y nos fueron dando los nombres junto con los demás argentinos. No hubo ninguna mala intención, y el que decidió la fecha fue el Papa Francisco. No la decimos nosotros, sería, la verdad, tener esa posibilidad de poder interceder. Usted sabe que hay una bronca de otros familiares de víctimas, bronca para con usted porque fue a buscar esa foto en ese día, ¿no? Pero yo no sé qué familiares de víctimas. Nosotros pedimos una audiencia, el Papa la concedió y fuimos.
yo creo que es de mirar de una forma muy miserable, buscarle la vuelta de que estuvimos por el 18. Hicimos una conferencia de prensa que creo que duró más de una hora. Nosotros ni hablamos del 18F, porque nosotros ya nos habíamos expedido, es decir, rechazando a quienes la convocaban, no el derecho a la marcha, pero sí a quienes convocaban, moldes y ple, una vergüenza. Yo me gustaría que la gente supiera lo que opinaba Alberto Nisman de estos fiscales. Cuando nosotros le reclamábamos, le reclamábamos para que él apelara a las decisiones en las cuales dice, bueno, pero si mi jefe no me deja y aparte me tiene encajoneado durante tanto tiempo, yo no puedo, no puedo. Cuando vamos a Cámara de Casación y vemos la actitud que ha tenido el fiscal Ple, yo creo que está a las claras por la cual se le hizo la denuncia en contra de Ple y de Moldes mucho antes de que ocurriera esto, en el 2013 y en el 2014. Nosotros también nos expedimos respecto a Alberto Nisman por su opinión de inconstitucionalidad del memorándum cuando 15 días antes nos dijo yo no me voy a meter en esto, no me corresponde, y sin embargo lo hizo, ya lo tenía escrito. Por eso digo, nuestra opinión era el respeto absoluto a aquellos que marchan, pero nos gustaría que, así como expresan, yo quisiera saber cuánto sabían de la investigación que llevaba adelante Alberto Nisman, cuánto era la realidad de todo, y de ahí en más, bueno, puede haber críticas, pero que nos critiquen, primero porque estuvimos con el Papa y después por nuestra posición, me parece un despropósito. Gracias, Sergio, y gracias, Lacunza. Gracias.